Muchas gracias. Agradecemos, de hecho, a usted, Toño Sánchez, y a Gustavo Santiago por esta invitación que nos ha hecho. Y es la oportunidad que tenemos para informar a la ciudadanía y puedan enterarse más que todo de la temática que nos acoge, en este caso el Estatuto de Renta Municipal de Montería, un proyecto de acuerdo que presentaron y pues el Consejo de manera responsable ha tenido la delicadeza de invitar a tanto a la academia como a los gremios y en este caso a la Cámara de Comercio a escuchar nuestras posiciones. Eso es lo que uno viene y dice de un consejo. Nosotros, aquí nadie podrá negar lo que hemos sido duros, duros críticos de los concejales de Montería y de esa institución como tal, el Consejo de Montería, y eso es lo que uno espera de ellos, o sea, que hagan debate, que involucren a la ciudadanía, que involucren a los gremios, a la academia. ¿Y para qué? Hombre, para que se tome la mejor decisión. También damos la bienvenida a Gustavo Santiago. Gracias, Antonio. Doctor Sepúlveda, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay hechos importantes, Antonio, y para poner en contexto a nuestros oyentes, a las personas que están conectadas a través de www.monteriaradio38grados.com, nuestras cuentas personales de Toño Sánchez, Gustavo Santiago, los aliados informativos como rionoticias.co. El estatuto tributario define efectivamente el marco de rentas y lo que usted le va a tocar a partir del próximo año, con el marco de la actualización de la misma iniciativa por los diferentes tributos. Pero hay una discusión que está marcada, hay una propuesta elaborada por parte de un consultor del municipio de Montería que debe hacer tránsito por el Consejo para poder ser aprobado y luego entregársela al Ejecutivo para su ejecución. Pero allí va un tema bien especial. Durante una semana más o menos de socialización y en las intervenciones que ha tenido la Cámara de Comercio se han hecho interesantes propuestas para tratar de sacar el mejor documento, la mejor iniciativa del Estatuto Tributario de la Ciudad de Montería. Y quiero hacer un paréntesis, a esta socialización fue invitada FENALCO, hay incluso documentos de recibido, no asistieron como gremio, lo ha hecho en representación de los empresarios y del comercio, la Cámara de Comercio de la Ciudad de Montería. Y fue el doctor Sepúlveda quien presentó al menos 10, 12, 14 sugerencias a la Comisión de Presupuestos para que sean tenidas en cuenta. Ayer hubo luz verde, ya hay un principio de conciliación y ya fue regresado al Consejo de la Ciudad de Montería para la comisión en su primer debate el proyecto como tal. ¿Cuáles fueron esas sugerencias, las más marcadas, doctor Sepúlveda, y cómo o qué deberían esperar los monterianos el próximo año, especialmente para predial unificado, industria y comercio, entre otros gravámenes? Bueno, realmente son muchos aspectos que está tocando esta reforma tributaria municipal. Inicialmente se vendió la idea como una compilación de normas, o sea, una actualización que se pretendía hacer, pero realmente cuando miramos el texto, está modificando parte de la estructura tributaria de cada tributo. Y en términos sencillos, o aquellos aspectos que más afectan o causan impacto a la sociedad monteriana, tiene que ver con el impuesto predial unificado. ¿Qué ocurre? Que venimos de una actualización catastral ocurrida en el 2012. Hubo en el 2013 un caos en donde realmente los predios se dispararon en su avalúo y el municipio tuvo que adoptar un nuevo estatuto modificando tarifas y estableciendo unos límites de incremento. En esta reforma tributaria que están haciendo ahora, esos límites se eliminaron porque consideraron que ya se llegó al punto de equilibrio entre avalúo más tarifa y las personas deben tributar el 100% de lo que deben, de lo que se liquida por concepto de impuesto. Entonces, nosotros lo que proponemos en solamente ese punto es que se establezcan esos límites. Si bien la ley dice que el máximo puede pagarse el doble de lo liquidado en el año anterior, el Consejo aprobó que era un límite hasta el 65%. Entonces, en esta oportunidad, eliminaron ese límite del 65% para los predios más costosos y el 20% de incremento para los predios con un avalúo de mínimo de 30 millones de pesos. Ahora, notamos con extrañeza que el Consejo Municipal le faculta al alcalde para que otorgue un descuento por pronto pago de hasta el 20%. Es decir, que quedaría a la bondad del Ejecutivo, es decir, que es el 1%. Cuando un consejo otorga por estatuto un descuento por pronto pago, debe hacer exactamente, establecer en qué cuantías y en qué fechas puede acogerse el contribuyente. La Cámara de Comercio en forma responsable le sugirió, porque no tenemos como tal
voto ni voz en el Consejo le sugiere tanto al presidente del Consejo, el doctor Andrés Pinedo, a la doctora también ponente Liliana Yung y Leonel Márquez, que tuviesen una proposición en donde se cancelara en el mes de febrero un descuento del 20%, no hasta el 20%, sino del 20%, cifras altas, porque si le dejamos hasta el 20%, el alcalde mañana puede decir que da el 1%, el 5%, como pasó en este año, que otorgaron máximo el 15%. Entonces, es una manera de que el municipio recaude más tributos en el menor plazo, o sea, en el primer semestre, y sea progresivo este descuento por pronto pago, es decir, a marzo, al final del mes de febrero, el 20%, a marzo el 10% y en abril el 5%, quedando la obligatoriedad o quedando más que todo en mora el tributo a partir del 1 de mayo de cada año. Esa sugerencia manifestaron el equipo económico de la alcaldía, que fue acogida, pero hasta el momento no veo que haya sido así adoptada. Entonces, este descuento es importante porque las personas sacrifican de alguna manera sus recursos para poder pagar el impuesto y ganarse ese 20% de descuento. Si no tenemos descuento, al empresario le daría igual pagar mañana en enero que pagarlo en agosto. Toño, pero fíjese usted cómo aquí empieza la semántica. Una palabra lo que significa hasta y de. El hasta, 20% de descuento en tributo y del 20%. Dos palabras que te cambian todo, pero esto tiene un agravante y viene la gran pregunta. Cuando usted establece un estatuto de tributario y usted proyecta ingresos durante la vigencia entrante, usted establece un marco de meta. Yo pretendo recaudar X monto. ¿Cómo recaudar y cómo se asegura el Consejo de Montería X monto si no tiene la seguridad de qué porcentaje va a cobrar o sobre cuánto va a estar grabado, por ejemplo, el predial unificado con beneficios para los contribuyentes? Cierto, entonces mire, allí lo clave es esto: la administración debe tener una política no solamente tributaria dirigida a ese contribuyente para que pague inmediatamente, sino que también genere cultura. Que el empresario, si bien es cierto la ciudad está avanzando, no menos cierto es que no podemos seguir o afectar la capacidad contributiva de él. Entonces, los descuentos son opcionales para un municipio. Si el consejo quiere, no da ningún descuento. Pero entonces, repito, el empresario le daría igual pagar en enero, pagarlo en junio o pagarlo en noviembre, salvo que se causen intereses cuando así lo diga el calendario tributario de Montería. Es una manera que el Consejo puede adoptar, otorgando unos beneficios por pronto pago en el mediano plazo, en el corto plazo, perdón, y así la alcaldía cuenta con más recursos para todos sus gastos de inversión y gastos de funcionamiento. Gustavo, es un simple comentario. Ha hecho carrera en la ciudad de Montería que lo que viene desde la alcaldía, el despacho de la alcaldía, es lo que tienen que aprobar. Y que a veces invitan a estos gremios y a esas cosas como un saludo a la bandera y como para dar una muestra de que hubo discusión, de que hubo pluralidad, de que se invitaron a las personas, de que se escuchó, pero a final de cuentas es lo que le estén diciendo desde el despacho de la alcaldía. ¿Usted cree que podría estar pasando esto? Es posible. De hecho, hay muchas de las sugerencias que presentó el doctor Sepúlveda en desarrollo de esa socialización que fueron incluso recepcionadas, discutidas y aceptadas no solamente por el Consejo, sino por los miembros del equipo económico y financiero del municipio. Pero la devolución del proyecto, cuando llega a la etapa de conciliación, que es cuando llega el Ejecutivo Municipal, el que manda, el de la chequera, ya las cosas empiezan a cambiar. De las sugerencias que usted hizo, ¿cuáles fueron quizás las que más se tuvieron en cuenta, que son relevantes, y las que no se han tenido en cuenta, más relevantes, doctor Sepúlveda, que permitan orientar a la comunidad y prepararse el otro año en el bolsillo, porque les va a tocar pagar un poco más en tributos? Antes de eso quisiera acotar algo que, si bien es cierto lo que dice nuestro compañero Toño Sánchez, esta reforma tributaria municipal se basa en una reforma que hizo el gobierno nacional en el año 2016, diciembre de 2016, fue la ley 1819 de 2016. Tuvimos todo un año para discutir y presentar ese proyecto y lo hicieron solamente el 15 de diciembre, el 14 de diciembre.
Es decir, cuando ya el empresario está en su mejor época de venta, distraído, y la comunidad en general está para sus fiestas de diciembre. Prácticamente, mire, si eso se transmite en vivo, nadie va a tener el hábito o por lo menos la delicadeza de informarse a través de los medios de qué está pasando en ese consejo. Ahora, si nos invitan es para que tomemos voz, sugiramos algunas modificaciones, pero nuestra posición como Cámara de Comercio es más constructiva que destructiva en este caso para el proyecto. Uno de los aspectos tributarios que va a afectar a la comunidad en general es el impuesto de industria y comercio. Y paso a explicarlo en forma sencilla. La ley 1819 dice que los prestadores de servicios, sean profesionales o no, deben tributar. Pero es que el Consejo también es autónomo para establecer topes a partir de dónde y cuánto se tributa. Entonces se establece en este proyecto una tarifa del 4 por 1000 para todas aquellas personas que presten servicios en una empresa diferente a la relación laboral. Es decir, están grabando a toda persona, que puede ser un tecnólogo, un técnico, que en la empresa no tenga un contrato laboral, sino que tenga un contrato de prestación de servicio, tendría que mañana ser declarante del impuesto de industria y comercio. Y le van a retener en la fuente de ese pago de honorario que percibe. No estamos siendo aterrizados en este municipio con nuestra realidad. ¿Cuál es la tasa de informalidad laboral que existe en Montería? ¿Cuántas personas prestan sus servicios bajo la modalidad de OPS o contrato de servicio y no bajo la modalidad de un contrato laboral? Entonces, un contratista independiente, ¿qué asume? Para poner un ejemplo, si una persona percibe 2 millones de pesos mensuales por su honorario, por sus servicios prestados, estas personas asumen de sus 2 millones de pesos el pago a la seguridad social en salud, 12.5%. El pago a la pensión, 16%. Una retención, si aplica en el caso, en la fuente que va para la DIAN. Y ahora le vamos a sumar un rete ICA, que es retención en el industria y comercio, que se está aprobando en este estatuto y que nosotros como Cámara de Comercio le solicitamos a la administración que subiera el tope. El tope que estaba establecido en el proyecto de acuerdo es 5 VT, que equivale a aproximadamente 160,000 pesos. Es decir, que toda persona que perciba una remuneración por un contrato de servicio va a ser contribuyente de este impuesto de industria y comercio, a partir de los 160,000 pesos que se le pague. Entonces nosotros proponemos que se incremente esa base de retención a 40 VT, que equivale a aproximadamente a 1.200.000 pesos. Es decir, que todo pago por debajo de esto no tenga que retenerse la industria y comercio. Ahora, ¿a quiénes grava específicamente? A odontólogos, a contadores, a abogados, a médicos, toda persona que preste servicios bajo la modalidad diferente a un contrato laboral. Si mañana usted tiene que llamar a una persona para que le repare algo tan sencillo como es un aire acondicionado, esa persona ya es contribuyente, esa persona debe tributar. Entonces, ahora, obligación de declarar el industria y comercio, así como la DIAN. Hablemos de experiencias. En materia de impuestos, todos somos declarantes, salvo las excepciones, es decir, lo que está en el régimen simplificado. Y hay unos topes a partir de la cual una persona que está en el régimen simplificado se convierte en declarante y pasaría a un régimen común. Un ejemplo, 100 millones de pesos. Si en el año yo no obtengo ingresos en mi cuenta bancaria por 100 millones de pesos, yo no tengo por qué declarar impuestos a la DIAN. Igual con el industria y comercio. Se puede establecer un tope a partir del cual nazca la obligación de declarar ese impuesto. Sugerimos como gremio que ese tope sea hasta por la suma o ingresos anuales de 60 millones de pesos. Es decir, que una persona que sus ingresos sean por 5 millones mensuales al año suman 60, no tiene la obligación de declarar el industria y comercio por su actividad profesional. ¿Por qué ellos grabaron a la actividad profesional? Porque en el Código de Comercio está un artículo que dice, el artículo 23, numeral 5, dice que no son actos mercantiles las profesiones liberales o el ejercicio de actividades inherentes a profesiones liberales. La ley no define qué es una profesión liberal, pero el Consejo de Estado en sentencias ha dicho que la profesión liberal es aquella en donde predomina el intelecto y que para su ejercicio se requiere un título profesional. Entonces, tenemos que los médicos, contadores, abogados, odontólogos son profesionales liberales. Hoy día no están tributando,
pero a partir de este estatuto que están aprobando, van a ser contribuyentes del impuesto. A algunos se les retendrá para los que tienen contrato con alcaldías, con hospitales, con gobernación, con CBS, con cámaras de comercio o con cualquier otro agente retenedor, y otros que no, a los que no se les retengan van a ser declarantes, porque no hay una excepción de que evite que estas personas sean declarantes por sus bajos ingresos. Es decir, que si ahora mismo una persona percibe 100,000 pesos mensuales, 200,000 pesos mensuales, al año tendrá que declarar el impuesto de industria y comercio, siendo más gravosa, y no consulta la capacidad económica de ese profesional que presta servicio. Ahora, no solamente graba a los profesionales, sino también a cualquier persona que preste un servicio bajo la modalidad de OPS. Es decir, personas que en las empresas no tienen un contrato laboral, sino que tienen un contrato de prestación de servicio, y que su único ingreso es ese $1,000,000, ese salario mínimo que le pagan, pero se lo pagan no como sueldo, sino como honorarios. Él sería también contribuyente. Hablamos con la administración, la doctora Mónica de la alcaldía, pues aceptó nuestra tesis. El asesor de la alcaldía, Eliezer Ortiz Vegambre, el doctor Eliezer Ortiz Vegambre, planteó que iba a hacer la modificación a este proyecto sobre eso, y vamos a establecer unos topes de hasta 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, 60 millones de pesos, para que las personas que tengan más ingresos paguen por ese tributo. O sea, aquellos que obtengan ingresos superiores a 60 millones de pesos son los que sean declarantes de la industria del comercio, más no ahora mismo todos los ingresos que perciban, porque la base gravable es la totalidad de los ingresos. Entonces nosotros vemos con extrañeza que a la fecha se dice que se acepta, pero no conocemos el proyecto definitivo como va a ser aprobado ahora en sesiones de la comisión, ni tampoco en plenaria. Otro aspecto importante, el sistema de retención en la fuente. Alertamos a la alcaldía sobre una práctica y sobre una forma antitécnica de adoptar ese sistema de retención en la fuente. Para las personas que no son tributaristas, aclaramos, la retención en la fuente de un impuesto, o en este caso el industria del comercio, es un sistema de recaudo, no es un tributo que se paga en sí. Es una forma que la administración adopta para ir percibiendo el tributo a medida que se va causando. Un ejemplo, en industria y comercio es un impuesto de periodo vencido. Yo declaro el impuesto del 2017 en el 2018, porque tengo que esperar que se acabe todo el año para ver cuántos fueron mis ingresos en este ejercicio de esta vigencia, para el otro año declararlo, y así sucesivamente. ¿Qué permite el sistema de retención? Permite que la persona, que el municipio obtenga ese ingreso a medida que se va causando por cada pago que recibe el contribuyente, y el contribuyente va de alguna manera pagando en forma anticipada ese impuesto que le correspondería declararlo. Al año siguiente, cuando declara, él se descuenta todas las retenciones practicadas. ¿Qué ocurre con este sistema? Vamos a establecer en este acuerdo, se establece que todas las entidades que pueden ser agentes retenedores. Agente retenedora es aquel que retiene el dinero cuando hace el pago al contratista y se lo transfiere a la administración en una declaración. No hay un sistema de auditoría, ni verificación, ni control, y mucho menos de fiscalización de ese tributo como sistema, de ese sistema de retención a la fuente. Si mañana una entidad o una empresa, gran contribuyente en Montería, es catalogada como agente retenedora y retiene, por decirlo así, en un periodo de enero a febrero 100 millones de pesos, él puede decirle fácilmente a la administración, mire, yo retuve 10 millones, guarda 90. Si no hay un sistema de información exógena del municipio, ¿cómo controla el municipio esa evasión tributaria? La evasión tributaria en Montería oscila entre el 70%, que son aquellos que no declaran el impuesto, que son aquellos que lo declaran mal, o son aquellos que omiten ingresos. ¿Cómo el municipio detecta que ese contribuyente o que ese agente retenedor declaró los 100 millones que debía declarar? Si no le estamos pidiendo información exógena al año siguiente. Mire, usted infórmeme bajo este formato a quién le retuvo, cuántos fueron los pagos que hicieron, y si la persona lo informa, cuál es el sistema que tiene el municipio para cotejar esa información que está en la declaración más la información que le remite el contribuyente. No tiene. La DIAN tiene el MUISCA, el famoso programa MUISCA, en donde todas las personas que son informantes
de los que presentan su respectiva información a la DIAN, ellos cotejan toda esa información y saben quién evadió y quién no evadió. El municipio no tiene la capacidad operativa ni tampoco de recursos humanos para fiscalizar este sistema de retención. Hoy día cualquier empresa, valga decirte, puede hacerle conejo al municipio de esta manera, y el municipio no tiene las herramientas ni la tecnología para corroborar que lo que le están reteniendo y que lo que están declarando sea lo correcto. Entonces, ya hemos alertado sobre ese tema. Es un sistema antitécnico porque no tiene mecanismos de verificación. Parece que fuese un estatuto calcado de otros municipios, porque usted lo compara en Córdoba y son casi que todos iguales con ese sistema de retención en la fuente. El copia y pega. Pero necesitamos adoptarlo a nuestra realidad y que funcione. Vemos con mucha extrañeza algo también que se habla sobre los derechos de tránsito. Y es un tema que de pronto muchos lo practican y no se han dado cuenta que de alguna manera afecta al fisco municipal. El impuesto de vehículos automotores es un impuesto de carácter departamental, pero los municipios tienen participación. Se declara la respectiva gobernación y el municipio tiene derecho al 20%, 80% el departamento, 20% el municipio donde circula el vehículo, donde está rodando, como llama la gente. ¿Qué ocurre? Que tenemos una problemática. La problemática es que aquí en Montería hay una contaminación ambiental por los vehículos automotores, carro, moto. Tenemos una ciudad con trancones terribles, con una congestión vehicular terrible, con unos vehículos que están destruyendo nuestra malla vial y que no están retribuyéndola a nuestro municipio en impuestos. ¿Cómo se ve eso? Cuando una persona compra un vehículo, muchas veces le dice al vendedor, al concesionario, yo quiero que mi placa sea de Medellín. El concesionario le saca la placa de Medellín. ¿Dónde tributa ese carro? En Medellín. La declaración debe ser privada, ¿cierto? Municipio de departamento de Antioquia, yo declaro mi tributo, pero mi carro circula en Montería, para que le transfieran ese dinero, el 20% a Montería. No, las personas entran a la página web, pagan el impuesto y ese tributo todo se va para Antioquia y para el municipio de Medellín. Entonces tenemos una problemática. Entonces los empresarios no están matriculando en el municipio de Montería, sino que lo hacen en Lorica, en Cereté, en cualquier otro municipio que sea más rápido el trámite. Hay que buscar la manera de cómo se incentiva, se estimula a ese empresario para que a él no le dé lo mismo matricularlo en cualquier parte del país, sino que lo matricule en Montería. La manera de incentivar la matrícula en Montería no es bajando las tarifas por matrícula o registro inicial, no. La forma puede ser también con el industria y comercio. Si usted es empresario, distribuidor de vehículos automotores, me matricula en mi municipio más de 100 vehículos, por ejemplo, o 50 vehículos, por ejemplo, tiene derecho a un 10, 5, 15% de la industria y comercio. Este empresario se va a esforzar por matricular todos sus vehículos que venden en este municipio y no en otro, para que así, a través del impuesto de vehículos automotores, cuando la persona pague el impuesto, el municipio perciba su 20% que le corresponde por ese impuesto de vehículos automotores. Pero actualmente tenemos una problemática. Carros que circulan en Montería, que no tributan en nuestro departamento porque su placa es de Bogotá, de Barranquilla, de Cartagena. ¿Y quién se lleva ese tributo? Tanto la gobernación de Bolívar como el distrito de Cartagena. Montería lo que recibe es congestión vehicular, contaminación ambiental y, además de eso, destrucción de nuestra malla vial. Entonces en el Consejo se planteó ese problema y se sugirió una solución, que era establecer incentivos en la industria y comercio para que los empresarios no les importe matricularlo en cualquier parte del país, sino que sí lo hagan en Montería y de alguna manera accedan a estos descuentos por industria y comercio. Un 5, un 10% que se les otorgue a ellos los va a estimular para que de alguna manera el mayor número de vehículos que se venda tributen aquí en Montería y no por fuera de nuestro departamento. Es que ruedan en Montería, deterioran la malla vial de Montería, pero no tributan en Montería. Es allí donde está la gran diferencia.
y un poco de gente de esos grandes carros, de esas grandes camionetas, viven hablando de corrupción, de deshonestidad, de que los demás son bandidos, Pidiendo de cómo se inversión queden en vía. pidiendo inversión en vía y matriculan el carro por fuera. O sea, yo no entiendo esta doble moral de los monterianos en este sentido. Doctor Sepúlveda, ¿cómo se corrige o se ajusta uno de los temas tributarios que me llama la atención? Las fundaciones son las que más están contratando que los contratistas legalmente constituidos como tal, como para ajustarlos en este nuevo estatuto tributario. Bueno, ya sobre ese tema de las fundaciones, la ley 1819 trajo unos elementos importantes. Primero, que ya no toda entidad sin ánimo de lucro, las llamadas ESAL, pertenecerán al régimen especial de la DIAN si no cumplen unas condiciones que están en la ley. Si las cumple, permanecerán con su respectivo beneficio. Si no, pasarían a tributar como cualquier empresa de régimen común. En este caso, nosotros en Córdoba, como Cámara de Comercio, le puedo decir que tenemos 5.500 entidades sin ánimo de lucro, 5.535 en el reporte que vi ayer. Es decir, que con tanta fundación y con tanta asociación, Córdoba es líder en altruismo. No hubiese pobreza. ¿Cierto? Son 5.535 fundaciones, de las cuales solamente renuevan el registro ESAL, que está en Cámara de Comercio, el 10%. Este año llegamos al 12%. Entonces tenemos lo siguiente. Son realmente fundaciones que, si usted las mira en su objeto, hacen una labor altruista. Atención de la primera infancia, el tejido humano, una cantidad de fines loables que pues en realidad cuando vamos al plano real son las más grandes contratistas de nuestro departamento. Y esas fundaciones no están tributando porque ejercen una actividad supuestamente de beneficencia, sin ánimo de lucro, pero son las que más grandes contratos tienen en el departamento. ¿Qué se puede hacer con este estatuto? Existen unas actividades excluidas del impuesto. Para los que no manejan el tema tributario hay dos tipos de figuras, que es la exención tributaria, que es tarifa cero, está obligado, pero el Consejo decide que está exento, es decir, que no paga nada. Y está la exclusión, es decir, que su actividad no genera la obligación para tributar. Entonces, este tipo de entidades de beneficencia en industria y comercio, creo que está en el artículo 43, numeral 4 del proyecto de acuerdo, dice que ni la Cruz Roja, ni las entidades de beneficencia, ni la Policía Nacional, ninguno de ellos tributará por sus actividades. Pero se sugirió agregar un parágrafo, pues, o adicionar al artículo una expresión en donde, una excepción, salvo que ejerzan actividades comerciales, industriales y de servicio, igual que una persona jurídica como tal. Es decir, que estas fundaciones que mañana contratan construcción de colegios, construcción de vías, ustedes miran el objeto y hacen de todo, tendrían que tributar a nuestro municipio a partir de este estatuto, porque actualmente no lo están haciendo. Yo miro que la educación pública está exenta porque es pública, pero la privada no. Y entonces ahora mismo estamos encontrando fundaciones que prestan servicios de educación y no tributan por ese servicio de educación, porque son fundaciones. La educación privada sí está grabada con el industria y comercio como actividad de servicio como tal. Y un aspecto novedoso de este estatuto nuevo es que se está grabando a la actividad de servicio de telefonía móvil. Por fin, las empresas como Claro, Tigo, Movistar pagarán a nuestro municipio por sus ingresos. Antes no había manera de cobrarle porque los consejos municipales no se asesoraban al momento de adoptarlo y creaban un impuesto nuevo, un impuesto sin ley, impuesto a la telefonía móvil, y eso no existe en la ley. Cóbrele por industria y comercio como actividad de servicio. Eso fue una novedad que trajo también la reforma tributaria y que en este acuerdo se está teniendo en cuenta. Doctor Sepúlveda, ¿me podría aclarar un poco más esto de las fundaciones? O sea, ¿por qué colocarlo en un parágrafo? ¿Por qué no ser un artículo si es tan importante esto de que estas fundaciones que se están prestando un servicio como cualquier empresa anónima tendrían que pagar? ¿Cómo hacer
para que se cumpla? Bueno, partiendo de la base que el deber ser de una entidad sin ánimo de lucro es esa, sin fines de lucro. No hay reparto de utilidades. Eso no es de que yo soy dueño de la no. Eso es de los asociados y para los asociados y para los beneficiarios, ¿cierto? No tiene fin de lucro. Pero como ese es el deber ser, en la norma se debe establecer, o se debe partir de ese principio de buena fe, estableciendo en su articulado qué actividades están excluidas del impuesto. Sin embargo, debe hacerse la salvedad técnica, porque si esa entidad sin ánimo de lucro empieza a realizar actos mercantiles, entonces ya se convertiría en un contribuyente del impuesto. Ahora, ¿qué debe hacer la administración? Fortalecerse tributariamente. Nosotros encontramos una administración tributaria débil. ¿Cuántos procesos de fiscalización han adelantado en el 2017, en el 2015? No es solamente imprimir requerimientos y mandarlos y ya. No, es también contar con un equipo humano, con asesoría técnica. Nosotros como Cámara de Comercio le abrimos las puertas a todos los municipios de Córdoba, a todos los consejos. Eso no les cuesta nada. Eso es totalmente gratuito porque nuestra función primordial, y en el artículo 86 del Código de Comercio dice que las cámaras son órganos consultivos del gobierno. Eso no le cuesta nada a un consejo municipal no tragar entero y decirle, Cámara de Comercio, yo le envío una copia de este estatuto de renta que me presentó el Ejecutivo, emiten un concepto. Esto no le cuesta nada, porque para eso estamos. Ahora, ¿qué debe hacer la administración? Fortalecerse a nivel de Hacienda. El dinero que se le invierte a Hacienda no es un gasto, es una inversión porque por ahí se captan los recursos que el gobierno necesita para poder cumplir con sus funciones. Ahora, debe hacerse fiscalización, debe contarse con un censo real de contribuyentes en el municipio. El municipio no lo tiene, la Cámara sí lo tiene. Hicimos en el 2016 un censo general de comerciantes en donde se les detectaron 11.000 establecimientos en Monterías abiertos al público, de los cuales solamente están tributando aproximadamente el 50% en industria y comercio. Es decir, que hay una informalidad empresarial por el orden del 50% para este año. ¿Qué hace la Cámara para eso? En el año 2017 ejecutamos una actividad que se denominó fortalecimiento de actividades empresariales, fortalecimiento de la actividad empresarial. Ese fortalecimiento, ¿qué buscó? Darle herramientas al empresario para que conociera la normatividad tributaria y orientarlos en la correcta determinación y liquidación del tributo, que él sepa por qué está pagando, qué debe pagar y si lo que le liquida la administración está correctamente liquidado. Eso lo hacemos en forma también gratuita porque es nuestra razón de ser. Si la Cámara no está para atender a los empresarios, debería desaparecer. Porque ese de hecho es nuestra función primordial, no solamente es el registro mercantil. Porque si fuera solamente registro mercantil y fuésemos como instrumentos públicos, la oficina de instrumentos públicos se lleva la escritura y no tiene más relación con el usuario. Acá la Cámara debe ser proactiva, entonces la ley nos ha otorgado funciones como la de atender, como la de ejecutar programas de fortalecimiento, de formalización, de competitividad, de innovación empresarial y en materia tributaria hemos fortalecido a 2.200 empresarios en el 2016 y 17 para que puedan determinar bien sus tributos. Doctor Sepúlveda, a la gente hay que explicarle también que el estatuto tributario contempla unas exenciones y una de ellas está referida en un 100% industria y comercio, predial, avisos y tableros para parqueaderos, por lo menos los que se van a construir en edificaciones, incluso por 10 años, que le estén apostando a ese tipo de inversiones en la ciudad de Montería. Pero tiene una advertencia clara. Los que utilizan en la edificación y lo convierten en una actividad mixta, es decir, locales comerciales más parqueaderos. ¿Cómo aplica allí? Bueno, allí el tema claro es el siguiente. Sucede que en un bien inmueble, digamos un bien inmueble de un lote de 1.000 metros cuadrados, tiene generalmente una referencia catastral, salvo que otra persona compre a su vecino y amplíe el lote. Solamente sobre esa referencia catastral,
la persona edifica su construcción, llámese parqueadero, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿qué se ve? Que el primer y segundo piso son locales comerciales. Del tercer piso hacia arriba, si tiene 6 pisos, es parqueadero. La exención tributaria, exención quiere decir que no va a pagar impuestos hasta por 10 años. Quiere decir es que aplica solamente sobre la actividad de parqueadero. No aplica entonces para aquellos parqueaderos que tienen una actividad mixta, locales comerciales y parqueaderos. ¿Qué debe hacer el empresario en este caso para acogerse al beneficio? Hacer una segregación. Señores Agustín Codazzi, mire, esta edificación y tiene unos locales comerciales con una matrícula inmobiliaria separada, con una referencia catastral separada, y esto corresponde a parqueadero, para que él se pueda beneficiar de ese servicio. Porque de lo contrario, va a pasar el caso de que se van a colar otras actividades y van a pedir exención por locales comerciales cuando lo que se está otorgando beneficio es por crear el parqueadero, por construirlo y de alguna manera ayudar al descongestionamiento de la ciudad. ¿Qué encontramos hoy día? Carros parqueados a las 6 horas del día, 8 horas del día en un espacio público. Funcionarios que llegan desde las 6 de la mañana porque si llegan a las 8 ya no encuentran el espacio, lo parquean todo el día allí y de alguna manera no están contribuyendo, sino que están destruyendo nuestra ciudad con la congestión vehicular. Entonces, es un proyecto que nosotros aplaudimos, otorgándole beneficios tributarios a los parqueaderos, a quienes construyan parqueaderos hasta el 2020, pero solamente la actividad de parqueadero. No se puede beneficiar al inmueble que tiene un local comercial. Entonces allí le correspondería a la administración vigilar, antes de otorgar la resolución que otorga esa exención, que cumpla con todas las condiciones. Y le correspondería al empresario que invierte en su parqueadero hacer la separación como tal, en cuanto al bien inmueble se refiere, de qué es local comercial y qué es parqueadero. Eso se puede hacer catastralmente con Agustín Codazzi, haciendo matrículas independientes por cada local comercial diferente al parqueadero. Y así pues no perdería los 10 años que se le otorgan en el centro. Si es fuera del centro, ya serían 5 años. Doctor Sepúlveda, el proyecto ya entró en esa etapa de conciliación, hay un documento previo, va a ser llevado a la Comisión de Presupuesto del Consejo de la Ciudad de Montería, seguramente para que el resto de la comisión le haga observación, luego llevarlo a plenaria. En el momento en que esté listo, no solamente le vamos a pedir socialización del tema, sino que en el mes de enero, cuando seguramente muchos estarán desenguayabándose, pero recibiendo una carga tributaria a la que deben ponerse al día, hagamos un plan y un ejercicio de socialización. Y lo vamos a tener invitado, ojalá 2 o 3 veces por semana, que nos permita orientar caso por caso y empezar a explicar a la comunidad, mire, esto hay que pagarlo de la siguiente manera, esto se va a incrementar así, así van a quedar las tarifas. Vamos a hacerlo de forma conjunta ya con el documento original, cuando ya se eleve acuerdo municipal, porque seguramente lo harán en próximos días en el Consejo de la Ciudad de Montería, para que la gente pueda tener claridad. Yo creo que es una herramienta que además es uno de los objetivos que ustedes desde la Cámara de Comercio lo tienen bien definido y es cómo servirle a la comunidad y en este caso a través de la información. Sí, así es, Gustavo. Nosotros estamos prestos para poderle colaborar en estos temas. Sin embargo, la práctica tributaria me da la experiencia me ha dicho que esto no va a llegar a un buen camino, sino que va a lograr un impacto en la ciudadanía. Miren esas personas que van a empezar a tributar por solamente tener un contrato de prestación de servicio, porque la empresa irresponsablemente no le da uno laboral, sino que lo va a vincular por un contrato de servicio y van a ser contribuyentes. Y aquí se tiene la herramienta para que eso no se dé, o sea, para que se dé a partir de cierto tope. Nosotros también hemos alertado sobre el tema de las estampillas. El tema de las estampillas, esas que le adicionan a cada contrato, en la práctica no se está haciendo de la forma correcta. ¿Cuál es el deber ser? Una estampilla debe contar con una función que es la de adhesión y la anulación de la misma. Es decir, se adhiere al documento y se destruye. Para las personas que no manejan el tema tributario, se pueden familiarizar con una botella de licor. Usted compra una botella de licor y usted le encuentra arriba una estampillita en toda la tapa. Y al abrir la botella de licor, se destruye esa estampilla, ¿cierto? Entonces, ese es el fin primordial del tributo, la adhesión y destrucción de la misma.
¿Qué están haciendo actualmente? Todo lo que tiene contrato le agregan estampillas por cultura, por bienestar del adulto mayor, pro universidad, pro desarrollo, una cantidad de estampillas que le van colgando al contrato, que son 2-3% del contrato, pero la estampilla física no existe. Entonces cambian vía estatuto, vía acuerdo o vía ordenanza, para el caso del departamento, el sistema de recaudo. Solamente se liquida en la cuenta u orden de pago cuando se le paga al contratista el anticipo o el pago del referido contrato. Entonces, hay una práctica no muy técnica en materia tributaria y se da en esos casos en donde no se materializa el hecho generador de la estampilla. ¿Qué es materializarlo? Es crear la estampilla, emitir las estampillas e irlas usando a medida que se van causando. Pero usted va a ver todos los contratos que le cobran estampilla y no tienen estampilla. Y se abre también una puerta a que todos los contratistas mañana pidan en devolución de la administración este concepto por pago de lo no debido, porque no se materializó como tal el hecho generador, que es la emisión de la estampilla como tal. Y así encontramos que en el departamento de Córdoba se cobra la estampilla por universidad, pero no tenemos la estampilla por universidad. Y ya la Corte Constitucional ha dicho que no se puede variar el sistema de recaudo. Entonces, para estos ejercicios es bueno que escuchen a las fuerzas vivas de la región, cámaras de comercio, gremios, como Camacol también puede hacerlo, las universidades. Apenas asistió la Universidad Cooperativa a estos debates. Cuando ya esto sea proyecto de acuerdo, este proyecto sea aprobado, por lo menos en el primer debate en Comisión de Presupuesto, nos gustaría revisar si en efecto las 11 sugerencias que escribimos fueron acogidas, como en efecto dijeron que iban a ser tenidas en cuenta. En la última sesión del día lunes 18 de diciembre dijeron fueron todas tenidas en cuenta, pero no conocemos todavía el proyecto definitivo, como sería aprobado en primer debate. Y después cómo va a ser aprobado en plenaria, nos preocuparía. En caso de que no sean tenidas, pues ya la ciudadanía tendría una herramienta para poder acudir ante juez contencioso y demandar el acto, pero no es lo que se pretende. Nosotros como Cámara de Comercio debemos ser responsables también con la ciudadanía y velar por los intereses generales de la comunidad. Y agradecemos de ustedes estos espacios para poder dar a conocer a la ciudadanía como tal lo que está pasando, que muchos están de pronto ignorantes de que hay una reforma tributaria municipal en curso y nos va a sorprender en el 2018 con altas tarifas, con otros elementos que desincentivan la cultura tributaria. Queremos trabajar por la cultura tributaria. Doctor Sepúlveda me escribe y me dice: está bien lo que digo cuando afirmo proyecto de estatuto tributario contempla que quien tenga un contrato de prestación de servicios desde 160,000 pesos deberá declarar industria y comercio. Así es. La propuesta era que fuese después de 1.200.000. La propuesta fue que fuese después de 40 VT, que equivale a 1.200.000 pesos mensual. O sea, que la persona reciba mensual esa suma como base de retención. Ojo, una cosa es como base de retención para que en cada pago le descuenten ese concepto de RTICA, y otra cosa diferente es que tenga que declarar en el año siguiente ese impuesto. Entonces, nosotros como tal queremos no tanto que la base de retención sea de 1.200.000, sino que solamente estén obligados a declarar aquellos que perciban ingresos superiores a 60 millones de pesos, que al año, que equivaldría a 5 millones mensuales. Por norma se debe tributar. No estamos negando eso, lo trajo la reforma tributaria del presidente Juan Manuel Santos en el 2016, pero el Consejo es autónomo y por conveniencia, por practicidad, solamente por ser práctico, porque la alcaldía no tiene cómo fiscalizar a los que ya son contribuyentes, mucho menos tienen cómo fiscalizar a los nuevos contribuyentes que van a tener con este nuevo tributo y con esta nueva base gravable. Entonces, en estos casos nos queda nosotros como tal verificar que en efecto acogieron la sugerencia y no van a cobrarle impuestos a aquellos que devenguen menos de los 60 millones de pesos al año, porque realmente son profesionales que viven de eso. Esa es su actividad, para eso se educaron. Y los que son tecnólogos, que son de pronto, o que son bachilleres y que han podido conseguir algún contrato con alguna entidad, o que lo han vinculado por contrato porque son secretarios o son auxiliares administrativos y no los tienen en nómina, sino que los tienen por honorarios, queremos que estas personas no se vean
afectadas en su capacidad económica por asumir una retención que hoy sería del 4 por 1000 de cada pago que le hagan, por valor superior a 160.000 pesos. Doctor Sepúlveda, ha sido usted muy amable. Lo vamos a tener invitado en la segunda semana del mes de enero, si las vacaciones así le permiten. Ojalá podamos tenerlo aquí. Creo que este es un aporte valioso para la comunidad. Enseñarle a hablar de economía, cómo prepararse para el pago de sus tributos, a también organizar el bolsillo y a cómo comportarse empresarialmente para ser responsable con nuestras obligaciones tributarias, pero también para prepararnos frente a los retos que se nos exige a través de proyectos como estos. Muchas gracias a usted por la invitación y de hecho queremos poner a disposición de la comunidad en general los servicios camerales para que pues podamos coadyuvar de alguna manera las actividades empresariales que ustedes hacen.